Hola. Eh, Vamos a resolver un ejercicio que es uno de los ejercicios del libro, el 1.6. Les cuento un poco de qué se trata la letra, resumidamente. Hay un conjunto de barcos, ¿no?, que normalmente tienen una agenda de visita a puertos, ¿no? Son N barcos y N puertos. Si leen con atención la letra van a ver que algunos datos importantes. En ningún momento ningún barco, dos barcos visitan el mismo puerto en un mismo día, y además a lo largo de todo el mes que está agendado, cada barco visita a todos los puertos, está en un determinado orden. Entonces la agenda, cada barco tiene una agenda que es como este ejemplo que se muestra acá, ¿no?, donde por ejemplo acá el barco B1 pasa en el primer día por un puerto P1, hay un siguiente día que está navegando, en el tercer día pasa por P2, otro puerto, después sigue navegando, y bueno, algo similar para B2, ¿no? Bueno, resulta que en determinado mes la empresa que gestiona estos barcos quiere hacer mantenimiento a todos ellos, de manera que lo que va a hacer es truncar la agenda de cada barco, y cada barco va a tener un puerto asignado en el cual se detiene y se le hace mantenimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que, bueno, que B1 parara en el puerto P1 y quedara detenido allí, ¿no? Bueno, eso sería un problema en este caso, en este ejemplo, porque B2 en el segundo día va a querer pasar por P1 y se va a encontrar con que está el barco B1 atracado ahí y no siguió andando. Y entonces no va a poder seguir con su agenda para eventualmente llegar a P2, donde ahí podría ser su mantenimiento, porque como no puede haber dos barcos en el mismo puerto, no le podemos asignar el mismo puerto para mantenimiento a ambos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de situaciones que queremos evitar. Distinto sería si a B1 le asignáramos entonces el puerto P2, y al revés, a B2 el puerto P1. ¿No? Entonces ahí sí no habría problema, porque B2 llegaría a P1, se queda detenido ahí, pero para cuando B2 llega a P1, en realidad B1 ya pasó por ahí, el primer día, ¿no? Y llega a su puerto de mantenimiento en el tercer día y queda trancado ahí, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo hagamos la asignación de en qué puerto va a hacer mantenimiento qué barco, las cosas pueden funcionar o no. Entonces la pregunta que nos hacemos es si siempre hay una forma, cualquiera sea la agenda, de planificar el mantenimiento de manera que no haya conflictos de este tipo, es decir, que cada barco pueda llegar a su puerto de mantenimiento sin trancarse en el medio con alguien que quedó parado allí. Y también la pregunta es cómo hacerlo, es decir, cómo construir, cómo asignar algorítmicamente un puerto a cada barco, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno mira este problema, bueno, tiene por un lado dos conjuntos de elementos, en este caso los barcos y los puertos, que tienen el mismo tamaño, y queremos ponerlos, bueno, en relación uno a uno, ¿no? Asignarle a cada barco un puerto y viceversa. De manera que esto suena, hay ciertos bueno, y hay situaciones de conflicto que pueden darse aquí, ¿no? Hay situaciones que queremos evitar, como lo que describí recién, donde, bueno, un barco se queda trancado y eso impide que venga otro y siga viaje hasta el puerto donde va a hacer mantenimiento. Entonces, ahí están como todos los ingredientes de un problema del estilo emparejamiento estable. Entonces, bueno, son indicios que podrían hacernos pensar en el algoritmo de Gale-Shapley como forma de resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hay un indicio aún más fuerte, que es el único algoritmo que hemos estudiado hasta ahora, pero en general, más adelante vamos a ir nutriendo nuestra caja de herramientas con más y más algoritmos, y frente a un problema, bueno, uno tiene que decidir, bueno, cuáles de los algoritmos que conocemos es el que mejor se ajusta al problema que tenemos entre manos.
probablemente no directamente, capaz que hay que adaptarlo de alguna manera al algoritmo, ¿tá? O nutrirlo con otros pasos más, o combinarlos con otros algoritmos, etc. Pero bueno, en definitiva es importante abstraer primero el problema, ¿tá? Olvidarme de los barcos y los puertos, etc. Y notar que, bueno, lo que tengo en definitiva son dos conjuntos que quiero poner en relación uno a uno, y que puede haber, dependiendo de cómo lo haga, pueden aparecer conflictos. ¿No? Y una vez que tengo esa abstracción hecha, bueno, puedo empezar a pensar en cuáles de los algoritmos que conozco se puede adaptar bien como para resolver el problema que tengo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo aplicaríamos el algoritmo de Gilles-Shapley? ¿Cuál sería nuestra estrategia para tratar de resolver el problema? La idea es que nosotros tenemos, por un lado, una instancia de un problema, llamémosle, de barcos, ¿no? Una instancia es, en definitiva, un conjunto de barcos, un conjunto de puertos, una agenda concreta. Esa es una instancia del problema. Y lo que quiero resolver es, bueno, cómo asignar barcos a puertos. Entonces yo quisiera pasar esto por un algoritmo, ¿no? Y que termine produciendo como salida una solución para el problema de los barcos. Vamos a hacer, para distinguir las instancias de los algoritmos con figuras distintas. Entonces, esa es la situación. Yo lo que tengo por otra parte es un algoritmo, que es el de Gilles-Shapley, que sabe cómo resolver problemas de emparejamiento estable. Y esto, el problema de los barcos no es un problema de emparejamiento estable. Tiene ingredientes similares, pero no hay acá listas de preferencia, por ejemplo, entre un conjunto y entre elementos de un conjunto y los elementos del otro. Bueno, lo que sí podría hacer, y en realidad es una técnica que ustedes más o menos conscientemente o inconscientemente seguro que vienen aplicando desde hace tiempo, y nosotros vamos a aplicar mucho a lo largo de este curso, que es reducir un problema a otro. Mapear de alguna manera esta instancia del problema de barcos, hacerlo pasar por algún algoritmo 1, que tenemos que ver bien cuál es, y hacer que esto genere una instancia del problema de emparejamiento estable, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Acá no hay barcos, son problemas que están definidos de forma diferente, ¿no? Pero de alguna manera este algoritmo 1 que dibujé acá va a transformar una instancia de un problema en una instancia de otro problema, que ese otro problema sí sé cómo resolver, ¿no? Entonces esto lo puedo pasar por el algoritmo de Gilles-Shapley para producir a partir de aquí un emparejamiento estable. Un emparejamiento estable según estas listas de preferencia que yo haya definido acá en este algoritmo 1, ¿no? Eso a su vez lo voy a tener que pasar por otro algoritmo, llamémosle algoritmo 2, ¿no?
que sí va a terminar generando una solución, es decir, una asociación entre barcos y puertos, que es la solución que estoy buscando al problema original. Entonces, de alguna manera hay como una interfaz de dos lados, ¿no? Un algoritmo que transforma el problema de una instancia del problema de barcos en una instancia del problema de emparejamiento estable. Ahí aplico un algoritmo que yo ya conozco, ¿ah? Y después hay otro algoritmo, este algoritmo 2, que transforma la solución al problema de emparejamiento estable a la solución de mi problema original, ¿no? Entonces, ese es el esquema general que vamos a aplicar ahora y que lo vamos a usar, van a ver, muchas veces, ¿no? Bien, entonces, el esqueleto del algoritmo es este. Lo que tenemos que hacer ahora es ver, definir quiénes son este algoritmo 1 y este algoritmo 2. ¿No? Entonces, bueno, vamos a definir el algoritmo 1. ¿Qué es lo que tiene que hacer el algoritmo 1? El algoritmo 1 tiene que tomar una instancia del problema de barcos y construir una instancia del problema de emparejamiento estable. Es decir, tiene que definir un conjunto M, un conjunto W y unas listas de preferencias. Entonces, bueno, naturalmente el M y el W van a ser los barcos y los puertos, ¿no? Cualquiera de ellos puede jugar cualquiera de los roles. Entonces, el paso 1 acá sería definir M igual a conjunto de barcos, W igual a conjunto de puertos. ¿No? Podría ser al revés, ¿no? No importa. Y lo siguiente que tenemos que hacer es definir listas de preferencias. Ahora vamos a definir esa lista de preferencias. Vamos a buscar definirlas de forma tal que las situaciones de conflicto entre barcos que quedan trancados, uno porque el otro está haciendo mantenimiento y yo tengo que pasar por ahí, esa situación esté asociada a una inestabilidad en un emparejamiento, ¿no? De manera que si construyo un algoritmo, si ejecuto un algoritmo como el de Gale-Shapley, que obtiene un emparejamiento estable, que evita inestabilidades en ese emparejamiento, naturalmente eso se va a traducir a evitar estas situaciones de conflictos entre dos barcos que quieren pasar por el mismo puerto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me convendría hacer? Bueno, analicemos un poco cuáles son las situaciones esas de conflicto. ¿Cuándo ocurre que un barco se tranca porque hay otro parado? En el ejemplo que vimos acá, por ejemplo, si B1 se detenía en el puerto P1, eso generaba un conflicto, ¿no? Porque después venía B2, que tiene necesidad de pasar por el puerto P1 antes de llegar al puerto P2 donde haría mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir las preferencias para que este tipo de situaciones esté asociada a una inestabilidad? Bueno, lo que quisiéramos es que en esta situación, para que efectivamente haya una inestabilidad, lo que quisiéramos es que en realidad P1 prefiriera a B2, ¿ah? Y B2 también prefiriera a P1. ¿Ah? Entonces, en términos de orden en que se realizan las visitas, para que lo que tiene que ocurrir es que P1 prefiera a B2. Entonces, si se fijan, B2 pasa por P1 después. Entonces lo que podemos hacer es tratar de definir, bueno, que las preferencias de los puertos sean de forma tal que prefieren que el barco que va a hacer mantenimiento llegue ahí lo más tarde posible. En ese caso, el puerto P1 preferiría a B2. Lo cual además es bastante natural, porque si yo hago que los puertos prefieran, entre comillas, ser atacados lo más tarde posible,
Doy más margen para que los barcos que eventualmente tengan que pasar por ahí puedan hacerlo sin que se encuentren con nadie trancado ahí. Si por el contrario los puertos prefieren que en cuanto sea posible se tranquen, bueno, abro más la posibilidad de que alguien que necesite pasar por ahí no pueda hacerlo. Y los barcos harían al revés, los barcos al revés, en cuanto puedan parar, el primer puerto en que puedan parar ya se detendría. Entonces, en este caso, B2 efectivamente también preferiría P1. ¿No? Eso también tiene cierta lógica desde el punto de vista de que, bueno, cuanto antes se detenga el barco, menos situaciones genero de trancarme con alguien más adelante. Igual todo esto, en términos en principio un poco intuitivos, jugando con un ejemplo, pero bueno, tenemos que después mostrar que efectivamente eso funciona, ¿no? Que en principio no es para nada obvio, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la definición del algoritmo 1, definimos quién es M, definimos quién es W. El siguiente paso sería 2, definir preferencias de la siguiente manera. Para un B, un barco, cualquiera, esto sería el orden en que B visita los puertos. O sea, cada barco, para yo terminar de definir una instancia del programa de emparejamiento estable, bueno, tengo que decir para cada barco en qué orden prefiere los puertos. Bueno, en el orden en que los visita. Y tengo que decir también para llamarle P. Para cada puerto tengo que decir cómo ordena los barcos en orden de preferencia. Y bueno, va a ser en orden sería decreciente. En orden decreciente de día en que, bueno, en que visitan a P. Según la agenda de cada barco. ¿No? Y bueno, fíjense que esto está bien definido por los detalles que les comentaba de la letra. Los barcos todos tienen agendado visitar a todos los puertos, o sea que efectivamente en el paso 2.1 estamos definiendo un orden de preferencia sobre todos los puertos para cada uno de los barcos. ¿Verdad? Y también ocurre que, bueno, entonces también todos los puertos son visitados por todos los barcos en las agendas. Y como no hay en ningún momento hay dos barcos en el mismo puerto, mejor dicho, en las agendas no está programado nunca que dos barcos lleguen al mismo puerto el mismo día, entonces en el paso 2.2, cuando definimos el orden para los puertos, bueno, eso está bien definido, pero también no hay empates, ¿no? Si yo miro desde el punto de vista del puerto en qué días es visitado ese puerto por cada uno de los barcos, bueno, no hay dos barcos que lleguen al mismo día. O sea que efectivamente estoy ordenando estrictamente a todos los barcos. ¿No? Bueno, con esto está, con esto el algoritmo 1 está, con esto definimos completamente
una instancia de un problema de emparejamiento estable, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso ahora? El siguiente paso sería el tercer paso. Paso 3 sería ejecutar el algoritmo de Gale-Shapley sobre instancia definida por el algoritmo 1, es decir, por los pasos 1 y 2 que vimos recién, ¿no? Eso nos va a dar como salida, bueno, una asociación entre puertos y barcos, un emparejamiento entre puertos y barcos, ¿no? Y de hecho ese es el mismo tipo de objeto matemático que tenemos que devolver como parte de la solución de nuestro problema original de los barcos. Entonces, en este caso, el paso 4, que sería este sería nuestro algoritmo 2, en el diagrama de cajitas que les había dibujado hace un rato. Entonces, en este caso el paso 4 es bastante sencillo, simplemente sería asignar a cada barco B el puerto P para mantenimiento, que es su pareja en S, donde S es el emparejamiento estable que obtengo en el paso 3. Este sería ejecutar el algoritmo de Gale-Shapley sobre instancia definida por 1, para obtener un emparejamiento estable S. ¿No? Bueno, ahí está nuestro candidato a algoritmo que resuelve el problema. Entonces, si miran un poco los pasos que hicimos, formulamos el problema de forma precisa, ¿no? Después, bueno, lo analizamos un poco, jugamos con un ejemplito y a partir de ahí ganamos cierta intuición. Escribimos un algoritmo, que es lo que acabamos de terminar de hacer. Lo siguiente que hay que hacer es analizar el algoritmo, es decir, mostrar que esto es correcto, que efectivamente construye una solución al problema, ¿no? Un error típico que se puede cometer analizando esquemas de este tipo es decir, bueno, sí, es correcto porque el algoritmo de Gale-Shapley es correcto, ¿no? Es decir, como el algoritmo de Gale-Shapley me produce un emparejamiento estable, esto soluciona correctamente el problema. Y en realidad, claro, no, el algoritmo de Gale-Shapley soluciona correctamente otro problema, que es el problema de evitar inestabilidades que están definidas matemáticamente sobre dos conjuntos que tienen preferencias uno sobre otro. El problema original nuestro es otro. Básicamente lo que tenemos que probar nosotros es que el mapeo que hicimos con el algoritmo 1 y el algoritmo 2 es correcto. Eso es lo que está, el problema que tenemos que resolver. Entonces, bueno, tenemos que analizar la corrección del algoritmo. ¿Cómo podríamos
demostrar que esto funciona correctamente. Una posibilidad que surge creo que bastante naturalmente es tratar de demostrarlo por absurdo, ¿no? Sí, bueno, supongamos que en la solución que yo genero, o sea, está claro que este algoritmo siempre termina, ¿tá? Porque bueno, el algoritmo del Shapley termina y por fuera de eso nosotros no tenemos ningún ciclo que pueda quedar trancado. Esto termina y genera un emparejamiento, por el algoritmo de Bell-Shapley genera un emparejamiento. Entonces, la única duda que podría caber es si podría haber conflictos entre barcos en la solución que yo genero. Entonces, supongamos por absurdo que efectivamente aparece una situación de ese tipo. Entonces, yo diría, bueno, supongamos que existen barcos B y B', que se van a trancar entre ellos. ¿No? Es decir que hacen mantenimiento en P y P' respectivamente. Y tal es que tenemos que pensar cuál es la situación que hace ahora que efectivamente, yo que sé, B' se tranque porque está B en un puerto por el cual él tiene que pasar, ¿no? Entonces, la situación sería, lo que tiene que ocurrir sería algo así. Tiene que darse varias condiciones. Uno, digamos que B se detiene en P, yo que sé, un cierto día D. ¿No? Una vez que llega ahí, en ese día D, queda trancado. Ahora, yo la situación que quiero describir es una en la cual B' tiene que pasar por allí. Entonces, B' pasa, esto es según su agenda, ¿no? Por P, en un día D' mayor que D. ¿No? Es decir que según su agenda, B', nada, si sigue, salvo que pare antes, si sigue recorriendo los barcos, los puertos, perdón, va a llegar un momento en que va a querer pasar por P y se va a encontrar con que B está trancado allí, ¿no? Pero bueno, se tiene que dar otra condición más, que es que B' en realidad no haga mantenimiento antes, porque si en su agenda tiene agendado pasar por P en un día D' mayor que D, como dijimos acá, pero en realidad también tiene agendado su mantenimiento antes, entonces ahí no va a aparecer ningún conflicto, ¿no? Entonces, para que realmente haya un conflicto, se tiene que dar que B' pasa por P antes que por P'. ¿No? Entonces, no solo que pasa un día posterior al día que pasa P, sino que además pasa por allí antes que su propio puerto de mantenimiento. Entonces, esta es la situación de conflicto. Esto caracteriza la situación de conflicto. Cualquiera de estas situaciones de conflicto se puede definir de esta manera. Tiene que haber
dos barcos y dos puertos que cumplen con estas características, ¿no? Los conflictos aparecen sí, solo si se da esta situación, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que ocurre esta situación. Lo que queremos hacer naturalmente para probar por absurdo la corrección de nuestro algoritmo es encontrar entonces que hay una inestabilidad en el emparejamiento estable S que me construyó el algoritmo de Bell-Shapley. Eso es absurdo, pues ya sabemos que el algoritmo de Bell-Shapley funciona bien, funciona correctamente. Bueno, ¿y dónde está la inestabilidad aquí? Bueno, según las propias preferencias que definimos, o sea, según preferencias definidas con el algoritmo 1, tenemos que, bueno, por los puntos 1 y 2, ¿no? Fíjense que B se detiene en P en un cierto día D, y B' pasa por P en un día posterior. Eso lo que significa es que P prefiere a B' antes que a B. Recuerden que definimos las preferencias de esa forma, es decir, los puertos prefieren los barcos cuanto más tarde llegan a ellos. Entonces, esto significa que P prefiere a B' antes que a B. Y el punto 3, ¿qué implica? B' pasa por P antes que por P', o sea que en el caso de los barcos era en orden de recorrido, o sea que B' prefiere a P. B' prefiere a P antes que a P'. ¿No? Y ahí tenemos el absurdo, porque entonces esto es una inestabilidad. ¿No? Esto es absurdo. Porque muestra una inestabilidad en el emparejamiento estable S. ¿No? Entonces ven cómo la corrección del algoritmo de Bell-Shapley implica la corrección de este algoritmo que definimos, ¿no? Pero es importante analizar ese mapeo entre un tipo de instancias y otra y ver que la corrección de uno implica la corrección del otro, ¿no? La situación está... o la equivocación esta que les comentaba hace un rato, decir, bueno, esto es correcto porque el algoritmo de Bell-Shapley es correcto y produce un emparejamiento estable, ese tipo de razonamiento lo podría haber aplicado directamente, básicamente sobre cualquier mapeo que yo hiciera. Si hubiera mapeado las listas de preferencias al revés y de manera que esto no funcionara, podría haber repetido el mismo argumento. Bueno, está como el algoritmo de Bell-Shapley funciona correctamente, entonces no va a haber inestabilidades en ese. Está fenómeno, porque yo lo que tengo que hacer es ver que las inestabilidades en ese efectivamente se traducen a situaciones de conflictos en mi problema original, que es el de los barcos, que no tiene en principio relación directa con el problema de emparejamiento estable, ¿no? Así que bueno, dejamos por acá la solución de este ejercicio. Chao.